Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos? Espero que genial, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, y vaya que ha generado controversia. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la adorada Hande, la protagonista de Love is in the Air, y de Kerem Bürsin, nuestro galán turco por excelencia, y ¿se arrepiente Hande de haber hablado con Kerem? Esa es la pregunta del millón. Ya sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de la pareja, de la química que tenían, de la historia de amor que vivieron dentro y fuera de la pantalla. Y por eso mismo, este vídeo es para ustedes, para desmenuzar toda la información, analizar los rumores, y llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Pero antes de empezar a meternos en el chisme, quiero recordarles que este canal es gracias a ustedes. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Denle al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, la farándula turca está llena de sorpresas. Bien, ahora sí, arrancamos con el tema principal. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, y Kerem Bürsin, otro actorazo con un carisma que enamora a cualquiera. Juntos protagonizaron Love is in the Air, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, innegable, y como suele suceder en estos casos, los rumores de romance traspasaron la ficción. Y amigos, resultó ser verdad. Vivieron una relación, que aunque no fue larga, fue intensa, mediática y muy seguida por sus fans. Imágenes juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Todo parecía perfecto. Pero como en toda historia de amor, hubo altibajos y al final, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde empieza el misterio, el chisme y las especulaciones. Después de la ruptura, empezaron a surgir rumores de todo tipo. Que si Kerem no estaba listo para el compromiso, que si Hande quería algo más serio, que si la presión mediática fue demasiada. Las razones nunca fueron claras del todo, y cada uno siguió su camino por separado. Hande comenzó una relación con Hakan Sabancı, un reconocido empresario turco, y Kerem, bueno, ha estado enfocado en su carrera profesional y en su vida personal, que siempre se mantiene en un discreto misterio. Pero, ¿por qué nos preguntamos si Hande se arrepiente de hablar con Kerem? Pues básicamente porque en el mundo del entretenimiento, sobre todo en Turquía, las relaciones pasadas a menudo se convierten en un tema recurrente. Los medios de comunicación, los fans, todos quieren saber qué pasa, cómo se llevan ahora, si existe algún tipo de rencor. Y a veces incluso la más mínima interacción se convierte en un acontecimiento. En este caso, la especulación se alimenta de ciertas declaraciones, de análisis de lenguaje corporal en eventos y de publicaciones en redes sociales. Se ha hablado de que Hande al principio no quería hacer pública su relación con Kerem, que prefería mantenerla en secreto. Esto, según algunos, podría indicar que no estaba completamente convencida de la relación, o que la presión mediática la agobiaba. Además, después de la ruptura, se dice que Hande ha sido un poco más reservada con respecto a su vida privada. Con Hakan Sabancı ha mantenido una relación más discreta, menos expuesta a los medios. No es que se escondan, pero tampoco comparten todo en redes sociales como lo hacían antes. ¿Será que esto es una consecuencia de su relación con Kerem? ¿Habrá aprendido de la experiencia? Por otro lado, los fans más observadores han notado algunas actitudes que podrían interpretarse como arrepentimiento. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Hande ha evitado hablar directamente de Kerem. Cuando le preguntan sobre su pasado, suele ser evasiva, o simplemente cambia de tema. Obviamente es su derecho, pero para muchos, esto es una señal. Y no nos olvidemos de las redes sociales, de la fuente inagotable de chismes. En ocasiones, Hande ha dejado de seguir a personas relacionadas con Kerem, o ha borrado fotos antiguas donde aparecían juntos. Esto, por supuesto, es un tema de debate. Algunos dirán que es normal, que cada uno tiene derecho a decidir qué quiere mostrar en sus redes, pero otros lo ven como un claro indicio de que quiere alejarse por completo de ese pasado. Sin embargo, no todo es negativo. También hay argumentos a favor de que Hande no se arrepiente en absoluto. Por ejemplo, ella nunca ha hablado mal de Kerem públicamente. Siempre ha mantenido una actitud respetuosa, e incluso ha llegado a elogiar su profesionalismo y talento. Y algo muy importante, nunca ha negado que vivieron una relación,
ni ha intentado ocultar su pasado. Además, el hecho de que hayan trabajado juntos en una serie tan exitosa, y que hayan compartido momentos tan especiales, es algo que siempre formará parte de sus vidas. Aunque la relación no funcionó, eso no significa que tengan que arrepentirse de haberla vivido. Al final, cada persona tiene derecho a amar, a equivocarse, y a aprender de sus experiencias. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Se arrepiente Ander Zell de haber hablado con Kerem Bürsin? Pues la respuesta es, no lo sabemos con certeza. Y probablemente nunca lo sepamos del todo. Ande es una persona muy reservada con respecto a su vida personal, y es poco probable que revele sus verdaderos sentimientos en público. Lo que sí podemos decir es que la relación entre ellos fue intensa, que tuvo un impacto significativo en sus vidas y en sus carreras, y que sigue siendo un tema de interés para muchos. Y que independientemente de lo que piense Ande, su historia con Kerem siempre será recordada por los fans como una de las relaciones más icónicas de la farándula turca. Ahora, analicemos un poco más a fondo. No podemos basarnos únicamente en rumores y especulaciones. Es importante recordar que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales, se analiza al milímetro. Y a veces lo que parece un arrepentimiento, no es más que una estrategia para mantener la privacidad, o para evitar alimentar la polémica. También hay que tener en cuenta que Ande y Kerem son personas adultas, profesionales y que han seguido adelante con sus vidas. Cada uno ha encontrado la felicidad por su lado, y es probable que tengan una relación cordial, aunque no sean los mejores amigos. La vida continúa, y es importante respetar las decisiones y los sentimientos de cada uno. Es posible que Ande, al igual que cualquier persona que ha vivido una relación, haya tenido momentos de reflexión sobre su pasado. Es normal. Pero eso no significa necesariamente que se arrepienta. Tal vez simplemente ha aprendido a manejar la situación de otra manera, a proteger su intimidad y a enfocarse en el presente. Además, la industria del entretenimiento turca es muy particular. A veces los actores y actrices son obligados, por cuestiones de marketing, a mantener una imagen pública que no necesariamente coincide con sus sentimientos reales. Los romances en la pantalla son una herramienta muy útil para generar interés y atraer audiencia. Y por lo tanto, las relaciones, tanto dentro como fuera de la ficción, pueden ser objeto de manipulación y de presión. Así que, ¿qué podemos concluir? Pues que la verdad sobre los sentimientos de Ander Zell solo la conoce ella. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, escuchar las opiniones de los expertos y sacar nuestras propias conclusiones. En mi opinión, creo que Ande no se arrepiente de haber hablado con Kerem. Creo que, al igual que cualquier persona, ha aprendido de sus experiencias y ha madurado. Y creo que es importante respetar su derecho a la privacidad y a decidir cómo quiere manejar su vida personal. En definitiva, el mundo de la farándula turca es fascinante, lleno de misterios y de secretos. Y aunque a veces nos quedamos con ganas de saber más, es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos, con emociones, y con el derecho a vivir sus vidas como les parezca. Así que, para resumir, hemos hablado de la posible relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin, analizando los rumores sobre un posible arrepentimiento. Hemos examinado las declaraciones, las redes sociales y las actitudes de Ande y hemos llegado a la conclusión de que, no hay una respuesta definitiva. La verdad solo la conoce ella, y debemos respetar su privacidad. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por acompañarme en este viaje por el chismecito turco. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido, y saber que son parte de esta comunidad me llena de alegría. No olviden dejar sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande se arrepiente? ¿Tienen alguna información adicional? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, el momento más importante. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.